Una joven arquitecta recién graduada, sin trabajo, dinero, experiencia o la más mínima suerte en la vida, enfrentándose por sí sola a un mundo donde el destino de todos ya ha sido escrito y donde algunos están destinados a ser reyes y otros a nunca conseguir nada en la vida, llamada Xia. Las cosas cambian cuando, después de haber pasado todo el día entregando ficha en diversos lugares, o sea, su currículum, recibe un mensaje en medio de la noche diciéndole que había conseguido un trabajo y que si quiere formar parte de la empresa debía ir en ese instante a la dirección que le indican. No sé si es por desesperada o por estúpida, pero la tía no se lo piensa dos veces antes de ir al sitio, a la calle Rakshasa. Un lugar escondido en medio de la ciudad que oculta mucho más de lo que parece. Apenas entra, sus dos únicas neuronas se conectan y se dan cuenta que quizás ninguna empresa legal la citaría para encontrarse en medio de la noche. Ella intenta irse, pero de repente la calle por la que justo había entrado había desaparecido y conforme avanza parecía estar dando vueltas en círculos. Para terminar de joder las cosas, se topa con unos misteriosos seres de traje de samurái, quienes la comienzan a acorralar y la atacan a muerte. Pero justo en ese momento es rescatada por dos misteriosos hermanos, quienes son en realidad las protagonistas de la historia. El bajito se llama Liam y es el hermano mayor, y el más alto, Yan, nuestro prota, es el hermano menor y el líder de este Requiem. Y como ni ustedes ni yo sabemos qué carajos es Requiem, debemos poner un poco de contexto. A lo largo de todo el mundo existen otros sitios como la calle Rakshasa. Estos son conocidos como Requiem y funcionan como un punto de unión entre el mundo humano y el reino espiritual. Y a este solo pueden acceder personas con poderes o habilidades mágicas. En el caso de Xia, ella pudo entrar por una tarjeta que le dio un misterioso adivino, quien por cierto también fue quien le envió el mensaje. Y los extraños samuráis no son más que espíritus en pena que se dedican a atormentar a los humanos. Pero bueno, vamos al punto. Resulta que los Requiem son liderados por personas con habilidades extraordinarias capaces de mantener el equilibrio entre los espíritus y los humanos. Y en el caso de la calle Rakshasa, el líder es nuestro prota, quien fuera de este sitio trabaja como repartidor. Y aquí hace cosas como las que estamos a punto de ver. El prota protege a Xia y consigue acabar con algunos de los espíritus, pero en eso aparece un espíritu de alto nivel bastante fuerte que quiere apoderarse de Requiem, lo que obliga al prota a luchar con todo su poder y invocar a su guardián. Los guardianes son espíritus muy poderosos que acompañan a cada uno de los líderes de este tipo de calles. Son algo así como stand, pero mucho más grandes e increíblemente poderosos. El guardián habla con el prota en busca de órdenes y este solo le dice que acabe con sus enemigos. De esta forma, el guardián consigue terminar con la pelea de un solo golpe. Como acabamos de ver, este mundo no es lo que parece, y este anime tampoco, ya que varía mucho entre el pasado y el presente. Dos líneas del tiempo importantes para entender lo que está sucediendo. Es por eso que nos transportaremos hacia varios años en el pasado, hacia el día del nacimiento de nuestro prota, Yan, que fue recibido alegremente por su madre, su hermano mayor, Liang, y su padre, que en ese entonces era el líder de la calle Rakshasa, uno de los Requiem más pacíficos y prósperos donde los humanos y los espíritus conviven en armonía. Pero todo cambió cuando una noche sus padres reciben una misteriosa carta. Ambos están de acuerdo de que volverían al día siguiente, pero los días pasan y ellos nunca aparecen. A partir de ahí, las cosas se ponen complicadas para nuestros protas, ya que pasan algunas semanas en las que se las tienen que arreglar para sobrevivir solos. Luego de tanta espera, los hermanos escuchan a alguien llegar a casa, pero resulta que no son sus padres, sino un tipo que se presenta como el nuevo líder de la calle Rakshasa. Este fue enviado por los altos mandos para volver a poner en orden el Requiem de la desaparición de su antiguo líder, pero el tipo es un completo grandísimo hijo de al que solo le interesa la posición, y cuando ve a los hermanos los pone de patitas en la calle. Y no solo los saca de la casa, sino que los destierra hacia el mundo humano, fuera de la calle Rakshasa, ya que aunque Liang tiene un gran poder espiritual, el prota no lo poseía, lo que lo convertía en prácticamente un humano común y corriente. El peliblanco le da a Liang la opción de seguir viviendo en la calle Rakshasa y entrenarlo hasta que pudiera desarrollar su propio guardián, pero la condición detrás de eso era abandonar a su hermanito en el mundo humano. Liang ni siquiera se lo piensa y huye con su hermano hacia el mundo humano, ya que si tendrían que atravesar dificultades, entonces lo harían juntos. Y vaya que lo hacen, ya que en el mundo de los humanos se enfrentan a la cruel realidad de los mortales, donde ni siquiera porque son un par de niños indefensos reciben ningún tipo de ayuda. De hecho, los hermanos se vieron obligados a pasar por todo tipo de situaciones terribles, comiendo comida en mal estado, durmiendo en las calles y muchas más cosas. En una oportunidad conocen a un tipo muy amable que les ofrece un lugar para vivir, pero Liang se niega, ya que ese lugar quedaba alejado de la calle Rakshasa
Rakshasa, y aunque ya no fueran a vivir ahí, él quería seguir cerca por si sus padres regresaban. Se mantienen así durante algunos meses hasta que el prota se enferma, y a su hermano no le queda de otra que ir al médico. Sin embargo, este se niega a tratarlo de forma gratuita, por lo que Liang no le queda de otra que ir a pedirle ayuda al tipo que antes le había ofrecido un lugar para quedarse, incluso si eso significaba alejarse del lugar de que alguna vez había sido su hogar. Cuando llegan al sitio los tratan de maravilla, les dan de comer, los bañan y les ponen ropas nuevas, pero Liang se da cuenta que no tenían ninguna intención de curar ni atender a su hermano, ya que estaba muy enfermo y no les servía para lo que ellos querían, la venta de niños. Liang se resiste con todas sus fuerzas, pero estos lo atan y le dicen que no tiene que preocuparse, ya que será vendido y tendrá una nueva familia. Liang pregunta por su hermano y estos le confiesan que lo habían tirado al basurero y que seguro. En ese momento, Liang recuerda una promesa que le había hecho su padre, y es que sin importar qué, él siempre protegería a su hermano. Ese recuerdo, sumado a la frustración y el miedo del momento, fueron suficientes para que Liang despertara por primera vez su espíritu guardián y acabara con todos a su alrededor. El joven usa esa misma fuerza para vengarse del tipo que los atrajo a la trampa y para conseguir el dinero suficiente para que su hermano pudiera ser atendido por el doctor. Ya en el hospital, su guardián vuelve a presentarse ante él y Liang hace que le prometa que no importa la situación, para ellos siempre estará primero garantizar la salud de su hermano. De vuelta al presente, creo que podemos decir que Xia no está teniendo un buen día. Después de haber caído en la trampa más estúpida del mundo y casi ser asesinada por una horda de espíritus samuráis, la chica despierta a la mañana siguiente junto a los dos hermanos, que por cierto, no sé si ha quedado claro, pero el prota, o sea Yan, es el hermano menor, a pesar de ser el más alto, y Liang, el hermano mayor, es el más bajito. El prota le pregunta a Xia cómo supo de Rakshasa, a lo que esta les cuenta sobre la tarjeta y el misterioso mensaje que recibió. Es así como los hermanos se dan cuenta que no fue que ella llegara por pura casualidad, sino que fue atraída aquí por el adivino, y más importante, de que ese mensaje solo podía ser leído por personas con poder espiritual, lo que significa que Xia posee un poder oculto que aún no se ha manifestado del todo. Xia no entiende nada de lo que está pasando, así que decide irse, pero en el camino el prota le explica lo básico sobre qué son los Requiem y la importancia de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el reino espiritual. Los Requiem son, en pocas palabras, lugares habitados por los espíritus de los muertos. Ahí estos viven de forma prácticamente ordinaria, pero siempre en busca de obtener la rendición por las cosas que hicieron en la vida. Los espíritus suelen ser muy pacíficos, sin embargo, también son muy susceptibles a las malas energías, y es trabajo de los hermanos no permitir que estos se contaminen ni se conviertan en espíritus malvados que puedan atormentar y causar daños a los humanos. Xia le pregunta por el adivino, y el prota le cuenta que aquel seguramente es uno de los encargados de encontrar personas con poder espiritual en el mundo humano, y que si le envía un mensaje es porque había visto en ella un gran potencial, lo que solo puede significar una cosa: Xia posee un espíritu guardián de alto nivel listo para despertar. El prota la deja en su casa y le dice que, aun con la posibilidad de que ella pueda tener un guardián, lo mejor es que se mantenga al margen de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y que nunca más vuelva a Rakshasa. Xia pasa el resto de la noche pensando en los espíritus guardianes e incluso prueba todo tipo de trucos para invocarlos, pero luego recuerda las palabras del prota y decide seguir adelante con su vida, tal como solía ser. Para su suerte, al día siguiente consigue trabajo y parece que las cosas comienzan a mejorar para ella, o al menos eso pensamos por 1 o 2 minutos, ya que al mismo tiempo que Xia celebra esta nueva etapa de su vida, vemos que un misterioso robot no para de vigilarla, hasta que se presenta frente a ella y la ataca. Este robot pertenece a un grupo conocido como la Organización, que buscan secuestrarla para extraer a su espíritu guardián. En ese momento, Xia es salvada por Santong, el adivino que la guió hasta Rakshasa. En primer lugar, este le dice que debe tener cuidado, ya que la organización tiene el poder de hacer su vida un infierno si eso desean. Ella no entiende nada, pero tampoco hay tiempo para explicaciones, ya que en ese momento aparecen otros robots, y el adivino te dice que huya directamente hacia el único sitio donde puede estar a salvo. En esta situación, la calle Rakshasa. Xia se las arregla para salir del edificio y comienza a huir por toda la ciudad, pero en ese momento no se da cuenta que el semáforo estaba en verde y estuvo a punto de ser atropellada. Bueno, técnicamente se la atropellan, pero fue protegida por un campo de fuerza creado por su espíritu guardián, que hace su primera aparición después de tantos años. Esa misma escena fue vista por uno de los miembros de la organización, quien, en lugar de estar preocupado o enojado porque ella haya escapado, se alegra de finalmente poder ver una muestra del poder de su guardián, de uno de los espíritus más poderosos de todos. Xianling y el adivino llegan a la calle Rakshasa, donde son recibidos por Lian y el prota. Estos le cuentan sobre lo sucedido, y el adivino le pide que se encargue de protegerla durante algunas semanas, y que la entrenen hasta que sea capaz de usar su guardián y cuidarse por sí misma. El prota se rehúsa, pero accede cuando el adivino le revela que la organización no solo estaba detrás de su guardián,
por lo poderoso que es, sino porque, entre todos, es el único que posee el elixir de la resurrección, un líquido legendario incluso dentro del mismo reino espiritual, por su capacidad de revivir a los muertos, lo que les daría a ellos dos la oportunidad de traer de vuelta a sus padres. Es así como el prota comienza a entrenarla, y como volvemos a transportarnos algunos años en el pasado de los hermanos, luego de haber despertado a su guardián, Liang ganó un poder increíble, con el que no solo puede proteger a su hermano menor durante todo ese tiempo, sino salir adelante y ganar la fuerza que necesitaban para poder volver a casa. Pero cuando llegan a la calle Rakshasa, se dan cuenta que las cosas eran muy diferentes a la época en la que estaba su padre. Bajo el control del peliblanco, todo el lugar se encontraba completamente destrozado, y los espíritus buenos eran atacados por espíritus vengativos. Y en ese momento, los hermanos se percatan que una chica estaba siendo perseguida por uno de estos, por lo que intervienen y la salvan. El prota se queda con la chica, mientras Liang, con la ayuda de su guardián, se enfrenta al espíritu. Liang consigue ganar la pelea, pero este enfrentamiento solo hizo que el líder de Requiem se diera cuenta que los hermanos habían regresado y comenzará a buscarlos por todo el lugar. Al ver que se encuentra en peligro, los hermanos deciden regresar al mundo humano, pero justo en ese momento aparece el peliblanco y los ataca. Liang y su guardián resisten durante algunos minutos, pero el guardián del peliblanco era tan fuerte que los derrota y termina capturándolo, mientras que el prota consigue huir con la ayuda de la chica que habían salvado antes. En ese momento, el peliblanco se acerca a Liang y le dice que hace poco le llega un informe de lo más interesante, donde explica que sus padres fueron declarados muertos, y no contento con eso, que fueron asesinados por uno de los sujetos más buscados del reino espiritual. Pero a este no le queda tiempo para reaccionar ni pensar en sus palabras, ya que en ese momento es entregado al adivino para que lo lleve a la isla de la muerte, un sitio donde los niños con poder espiritual son obligados a entrenar hasta volverse lo suficientemente fuertes o morir en el intento. Cuando llegan al sitio nos damos cuenta de algunas cosas, y es que esta isla no es un lugar de entrenamiento ordinario, sino es el hogar de huérfanos, que por el simple hecho de poseer un gran poder espiritual son obligados a entrenar el arte de dominar a sus espíritus guardianes. Aquellos que consiguen terminar el entrenamiento tendrán la posibilidad de convertirse en los líderes de alguna calle Requiem, y mientras los que no alcancen el nivel necesario al cumplir la mayoría de edad serán regresados al mundo humano, sin recuerdos ni nada de lo que sucedió todos estos años. Liang se da cuenta que sus opciones son limitadas: o pasa los próximos años entrenando para algo que honestamente no le interesa, o intenta huir para encontrarse con su hermano. Y eso es justo lo que hace. Apenas llegar a la isla, este salta al mar, con la esperanza de nadar lo suficientemente lejos para huir. Sin embargo, las aguas alrededor de la isla están encantadas de forma que ni siquiera el mejor nadador podría escapar. Así que sin ninguna otra opción, no le queda más que aguantar el tiempo necesario hasta tener su oportunidad. Mientras tanto, el prota sigue oculto junto a la chica que salvaron aquella vez, intentando aguantar lo suficiente mientras los hombres del peliblanco continúan buscándolos por todo Requiem, amenazando a los espíritus y poniéndolos en situaciones horribles. Luego de algunas noches, Liang conoce a un chico peliblanco que le ayuda a escapar, poniendo a prueba su teoría de que si saltan hacia el mar desde el sitio más elevado de la isla, caerían lo suficientemente fuerte para deshacer el encantamiento. Y eso fue justo lo que sucedió. Esa noche Liang salta desde la torre más alta y a duras penas consigue atravesar el encantamiento y llegar directamente al mar del mundo humano. Una vez ahí, es rescatado por un pescador que iba pescando y emprende camino hacia la calle Rakshasa. Sin embargo, cuando llega al Requiem, es demasiado tarde, pues se da cuenta que ambos habían sido atrapados por unos demonios, y aunque sí pudo proteger al prota, la chica que lo había estado cuidando todo este tiempo estaba a punto de perder el control y convertirse en un espíritu maligno. ¿Recuerdan cuando les dije que los espíritus eran muy susceptibles? Eso significa que, en situaciones de estrés o al recibir una gran cantidad de odio, estos pueden transformarse en espíritus malignos y perder completo control sobre sí mismos. Y eso fue lo que sucedió con la chica, que después de todo lo que había pasado, no pudo aguantar más y terminó perdiendo su conciencia y transformándose en un demonio. La chica pierde todo el control y se lanza a atacar al prota. Liang y su guardián consiguen contenerla. Sin embargo, el hermano mayor rápidamente se da cuenta que no hay mucho que pueda hacer para ayudarla, ya que una vez un espíritu ha perdido el control, es imposible que vuelva a recuperar la conciencia. Se convierten en nada más que un caparazón de lo que alguna vez fueron, por lo que Liang no le queda de otra más que matarla y acabar con su sufrimiento de una vez por todas. Esto es un gran shock para el prota, ya que aparte de Liang, ella fue la única que había estado de su lado, sin importar cuál fue el peligro. Pero aparte de entristecerse, el prota se molesta con su hermano por la decisión que tomó, y juntos prometen hacerse más fuertes para vengar todo lo que sucedió y que la calle Rakshasa vuelva a ser el sitio que su padre había creado. Los hermanos regresan al mundo humano y comienzan a entrenar día tras día, practicando desde lo básico de las artes marciales hasta técnicas de pelea cuerpo a cuerpo, todo con la esperanza de volver una vez más a su hogar y tomar la venganza que tanto habían deseado.
Pero antes de saber cómo el prota obtuvo sus poderes y consiguió volverse líder de la calle Araxasa, debemos regresar rápidamente al presente, donde el prota y Xia han pasado los últimos días entrenando sin ningún tipo de descanso, y sin embargo las cosas no van como ellos esperarían. Xia no para de quejarse y lloriquear por el entrenamiento, convenciéndose a sí misma de que es débil y que jamás lograría dominar el arte espiritual, aunque en su defensa tampoco le ayuda mucho saber que todo el entrenamiento del prota no es más que una rutina sacada de un manga shonen. Esto detona una pequeña pelea y hace que las cosas se tornen un poco incómodas entre ambos. Más tarde esa misma noche, la ciudad es atacada por un grupo de espíritus malignos y Liang invita a Xia a acompañarlos durante la pelea, pero el prota enojado le dice que ese es un sitio demasiado peligroso para alguien tan débil como ella. Esto no hizo más que provocarla y hacer que fuera de todas formas. Liang la descubre observando la pelea desde lejos y le cuenta que el prota nunca fue así de fuerte. De hecho, era bastante débil y no tenía la más mínima gota de poder espiritual, pero eso nunca significó que se daría por vencido. Por el contrario, eso solo lo motivó más e hizo que se esforzara día tras día. Lo admito, eso fue un buen discurso. Esto la motiva a esforzarse mucho más, cosa que el prota nota rápidamente, ya que los resultados de sus entrenamientos seguían mejorando con cada nuevo intento. Aumenta tanto de poder que deciden seguir adelante con el entrenamiento, y Xia comienza a hacer diferentes intentos para invocar a su guardián. Sin embargo, este parece estar molesto y encadenado, por lo que ni siquiera llega a hablar con él. Y mientras todo esto sucede, al prota le llega el chisme de que el asesino de sus padres habían vuelto a aparecer, por lo que sale a buscarlo por toda la ciudad. En ese momento se da cuenta que estaba siendo vigilado por uno de los robots de la organización y consigue comunicarse con su líder a través de este. El tipo de robots se burla de nuestro prota y le dice que quizás no haya sido buena idea salir de la calle Araxasa, dándoles a entender que había mandado a algunos de sus subordinados a capturar a Xia. Y decía la verdad, ya que al mismo tiempo que estos hablaban, Xia y Liang eran atacados por una araña gigante, pero el prota no parecía ni un poco preocupado y le dice que en situaciones así de peligrosas es que las personas sacan a la luz su verdadero potencial. Vamos, nuestro prota se está volviendo cada vez un poeta, pero no se refiere a Xia, sino a su hermano, que luego de darle un poco de pelea cuerpo a cuerpo a la araña, invoca a su guardián y comienza una pelea bastante increíble. Sin embargo, este guardián no luce nada como el que Liang solía tener en su infancia. De hecho, resulta que es un robot que él mismo construyó, por lo que queda la duda de que pudo haber cambiado durante estos años. Liang acaba fácilmente con la araña, pero este ataque hace que el prota se comience a tomar más en serio las intenciones de la organización. Sobre todo, comienza a pensar la manera de estar preparados para el siguiente ataque. Todos están de acuerdo en que lo mejor que pueden hacer en esta situación es seguir intentando invocar al guardián de la chica, pero después de algunos otros intentos fallidos, deciden intentarlo con una técnica un poco más radical. Lo que hacen es que las ponen al peligro, a un peligro real, forzando al espíritu guardián para que salga a protegerla justo como hizo anteriormente, cuando lo del camión. Y lo mejor que se les ocurre es dejarla sola en una calle repleta de espíritus malignos. Estos comienzan a atacarla, pero los minutos pasan y no hay rastro alguno del guardián, por lo que se dan cuenta que no es que el guardián no quiera salir, sino que no puede, ya que se encuentra sellado dentro del corazón de Xia, y es ella la que debe arreglárselas para romper ese sello, claramente por sí misma. Pero ese es un proceso que llevaría años de entrenamiento completar, un tiempo que lamentablemente no tienen. Sin embargo, puede que esa no sea la única opción. El adivino les cuenta que es posible que ella desbloquee el sello si come una de las ramas del árbol sagrado de la casa, la cual es una planta legendaria, capaz de darle un poder espiritual abrumador a quien quiera que la consuma, aunque también tiene unos efectos secundarios bastante peligrosos. Al escuchar esto, Xia se emociona y acepta de inmediato, ignorando la parte de los efectos secundarios, cosa que enoja al prota, ya que desde que comenzaron con el entrenamiento, y siempre había buscado la forma de tomar atajos e irse por el camino fácil. Después de eso, los hermanos se reúnen y Liang le dice al prota que está siendo demasiado duro con Xia y que es posible que ella pueda comer una rama del árbol sin recibir demasiados efectos secundarios, ya que estos dependen de las intenciones de las personas. Sin embargo, vemos que el prota no dice esto solo para ella, sino por él mismo, ya que ese árbol le recuerda a uno de sus momentos más catastróficos de su pasado, momentos que jamás podrá olvidar, y es por eso que debemos teletransportarnos algunos años en el tiempo, donde luego de 4 años de arduo entrenamiento, los hermanos deciden regresar a Araxasa para obtener su venganza y recuperar su hogar. Cuando llegan, se topan con un escenario incluso peor de lo que esperaban. Toda la ciudad se encontraba completamente destruida. Los espíritus malignos podían hacer lo que les diera la gana, y los espíritus buenos eran atormentados hasta que terminaban convirtiéndose en demonios. Estos comienzan poco a poco a acabar con los espíritus malignos de la zona, demostrando que ya no son los niños débiles de antes, sino que están listos para recuperar lo que les pertenece. El peliblanco se entera de todo esto y va a enfrentarse a ellos, pero se caga del miedo cuando descubre que el que había estado matando a los espíritus no era Liang, sino el prota, que había alcanzado un nivel de fuerza con el que podía acabar con ellos aún sin poseer un guardián. En ese momento aparece Liang y comienza a enfrentarse al peliblanco, pero la pelea
pelea no dura mucho, ya que tanto él como su guardián se habían hecho tan fuertes que el peliblanco no era rival para él y consiguen vencerlo. Los hermanos regresan a su antigua casa y le dicen que se vaya de la calle Raksasa. Pero ahí no acabaría la cosa, ya que no conforme con su derrota, el peliblanco decide comer un poco de la corteza del árbol sagrado, obteniendo un poder increíble. De hecho, su poder aumentó tanto que cuando este invoca a su guardián, el espíritu aparece con un tamaño mayor al que habíamos visto antes y con un aura tan poderosa como imponente. Liang y el peliblanco vuelven a enfrentarse, pero este último se había vuelto tan fuerte que lo derrota con tan solo unos cuantos golpes, dejándolo muy mal herido y a punto de quedarse inconsciente. El peliblanco tenía todas las intenciones de matarlo, pero en ese momento aparece el prota, quien aún sin tener poderes le da una patada que lo saca volando unos cuantos metros y que le da a los hermanos la oportunidad de escapar con la ayuda del guardián. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cruzar el portal hacia el mundo de los humanos, el prota interfiere, pues se sentía frustrado de siempre ser el que huye de las situaciones. Todo empeora cuando se dan cuenta que el peliblanco había comenzado a darle ramas del árbol sagrado a algunos de los espíritus malignos de la zona, lo que no solo los volvía más poderosos, sino que hacía que estos perdieran el control y se volvieran mucho más violentos, peleando a muerte entre ellos mismos y atacando a los espíritus buenos de Requiem. Ver todo esto toca una fibra sensible en el prota, que cansado de siempre huir y ver a otros morir por sus acciones, decide quedarse para proteger a los habitantes de la calle Raksasa. Esto desata una discusión entre los hermanos, ya que a Liang lo que más le importa es que ambos se mantengan a salvo y piensa que lo mejor que pueden hacer es huir antes de que los maten a ellos también. Pero el prota, todavía resentido por la muerte del espíritu que lo ayudó la última vez, le saca en cara a su hermano que es un cobarde y un egoísta. Al ver que la discusión no hacía más que aumentar y que se estaban quedando sin tiempo, a Liang no le queda de otra más que tomar a su hermano menor a la fuerza y arrojarlo al mundo humano. Pero Liang no va con él, sino que decide asumir su responsabilidad como hermano mayor y proteger el hogar de su familia, por lo que aún con todas sus heridas, vuelve a adentrarse a la calle Raksasa por última vez. Liang comienza a pelear con todos los espíritus malignos que se iba encontrando en el camino, pero eran tantos y se había vuelto tan poderosos que terminó siendo capturado y entregado directamente al peliblanco. Este le pregunta a Liang dónde estaba su hermano pequeño, prometiéndole que si hablaba, los asesinaría a ambos de forma rápida y sin sufrimiento. Por supuesto, Liang no dice nada, ya que los espíritus tienen prohibido pasar al mundo humano, es decir, que no importa que tanto lo busquen, no podrán ponerle una mano encima al prota. Pero en ese momento, uno de los secuaces del peliblanco le informa que el prota probablemente se encuentra en el mundo humano, y este, cagado por la ira, les ordena que crucen el portal y comiencen a buscarlo. Mientras todo eso ocurría, el prota se encontraba haciendo todo lo posible para cruzar nuevamente por el portal, pero al ser un simple humano, sin poder espiritual, era imposible para él pasar sin ayuda. En eso aparecen algunos espíritus y comienzan a atacarlo, pero el prota, aún sin poder verlos, consigue darles pelea, y en lugar de dejarse capturar sin más, consigue usarlos a su favor para regresar a Raksasa y plantarse cara a cara frente a su enemigo. De vuelta al presente, Xialing se ve tentada a comer a escondidas una rama del árbol sagrado. Sin embargo, después de mucho pensar y de recordar las palabras del prota, decide confiar en su propio poder y romper el sello de su guardián por sí misma, sin tajos ni trucos. El problema está en que esa misma noche aparece un gran portal en lo más alto de la ciudad, del cual aparece el tipo de los robots, seguido de un ejército con el que planea destruir todo. El prota y su guardián se dirigen hacia el portal, pero justo cuando estaban a punto de cerrarlo, otro portal se comenzaba a formar al sur de la ciudad, y así hasta que no eran solo dos, sino un total de 4 portales prácticamente imposibles de cerrar. Con la ayuda del adivino y de su hermano mayor, comienzan a enfrentarse a las diferentes hordas de robots, acabando fácilmente con todos estos, y luego de eso no sucede nada, acaban con los enemigos, pero los portales permanecen ahí, y no queda rastro del tipo de la organización, por lo que comienzan a preguntarse cuál habrá sido realmente el objetivo de este ataque. Así pasan algunos minutos hasta que la respuesta llega a ellos, pues resulta que los portales no estaban ahí solo para transportar a los enemigos, sino para formar un patrón capaz de activar un sello de invocación, con lo que consiguen traer a la ciudad a uno de los espíritus más malvados y poderosos que existen, un perro gigante de 3 cabezas con una cantidad de energía espiritual abrumadora. Este comienza a causar destrozos por toda la ciudad y el prota se apresura a enfrentarlo. Pelean durante un buen rato, pero el problema es que el monstruo es tan poderoso que su mera presencia es suficiente para desestabilizar a todos los espíritus de la ciudad, poniéndolos bajo tanto estrés que muchos de estos comienzan a transformarse en espíritus malignos. Para evitar esto y reducir al máximo el número de afectados, el prota decide abrir un portal y llevárselo a un sitio alejado donde puedan pelear sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto era justo lo que el villano quería: mantener al prota ocupado mientras él mismo se encargaba de Xia. Este se presenta como Ken y les cuenta que es el 9º oficial más importante de la organización de reino espiritual y fue enviado ahí con el único objetivo de llevarse a Xia y a su guardián, pero ella estaba siendo protegida por Liang, por lo que sin nada más que decir, comienzan los enfrentamientos. Y lo digo en plural ya que al mismo tiempo el prota continúa enfrentándose al perro, el cual termina siendo mucho más fuerte de lo que este esperaba. Pero hay otra cosa bastante importante que debemos
debemos mencionar, y es que mientras todo esto se llevaba a cabo, nos enteramos que Kemp no es 100% apoyado por la organización. De hecho, ellos no prueban sus métodos, y menos cuando se enteran que este solo puede atravesar la frontera de la calle Raksasa, pasando a la fuerza a través de otras calles Requiem, acabando con un montón de espíritus y de líderes Requiem en el proceso. Mientras tanto, la pelea entre el prota y el perro continúa, poniéndose cada vez más difícil, ya que a diferencia de lo que creía, el perro posee más habilidades que solo ser grande y fuerte, pues sus 3 cabezas le permiten tener un campo completo de visión, e incluso cuando tiene los ojos cerrados, su olfato lo ayuda a predecir cada uno de los movimientos del prota y de su guardián. Después de varios intentos de ataques fallidos, el prota idea un plan, que consiste en utilizar diversos portales para atacar sin que este se dé cuenta, pero incluso cuando consiguen hacerle daño, este se regenera rápidamente, por lo que se dan cuenta que no es un monstruo ordinario, sino un espíritu guardián muy poderoso, y para vencerlo, tendrán que acabar también con su portador. Por otro lado, las cosas entre Liang y Kemp están yendo incluso aún peor, ya que este último es extremadamente fuerte, y al hermano mayor no le quedan demasiadas fuerzas ni para luchar, ni para invocar a su mega guardián. Así que, sin más opciones, a Xia no le queda de otra más que comer una rama del árbol sagrado, lo que desata en ella un gigantesco poder espiritual, y libera de una vez por todas a su guardián. Al verlo, Xia y Liang creen que este podía poner fin a la pelea, pero el problema es que su guardián estaba completamente fuera de control, lanzando rayos de poder en todas las direcciones, hasta que uno de estos impacta directamente contra el árbol sagrado. Como podrán imaginar, nada bueno puede salir de destruir al árbol sagrado, ya que en el sitio donde este solía estar, se forma una especie de vórtice que comienza a absorber todo su paso. Bueno, no todo, sino que comienza a absorber a todos los espíritus de la ciudad. Resulta que este árbol era considerado sagrado, ya que funcionaba como una frontera directa entre las calles Requiem y el reino espiritual, y por ende también era encargado de mantener el equilibrio entre estos. En medio de todo el caos, Xia voltea a ver a Liang para pedirle ayuda, pero en eso se da cuenta que él también estaba siendo absorbido por el árbol, es decir, que él era un espíritu. Y para entender esto debemos volver a retroceder en el tiempo, pues cuando el prota aparece en la casa de Peliblanco, llega completamente dispuesto a derrotarlo, no solo como venganza por haberle quitado su hogar, sino para defender a su hermano mayor, ya que en su inocencia el prota piensa que si alguien debe derrotar a su hermano es él, no un villano de pacotilla. Estos comienzan a pelear, y a pesar de no poseer ningún tipo de energía espiritual, el prota demuestra que se ha convertido en un fuerte guerrero digno de temer, tanto así que a pesar de ser mucho menor y de solo utilizar técnicas cuerpo a cuerpo, este puede seguir el ritmo durante algunos segundos, pero obviamente no es suponente para el líder de una calle Requiem, mucho menos que ha comido una rama del árbol divino. Así que su hermano mayor, todo malherido, decide unirse a la pelea, y los hermanos atacan juntos, pero como ya hemos visto, estos no son suficientes para enfrentarlo, por lo que su arrogancia no hace más que terminar de enojar al Peliblanco, quien comienza a idear cómo se deshará de ellos. Al final se le ocurre que lo más satisfactorio no sería matarlos, sino hacer que se maten entre ellos, por lo que utiliza una técnica legendaria que solo los líderes de Requiem poseen, con la que puede borrar la memoria de cualquier persona. Así el Peliblanco se acerca al prota y le borra ciertas memorias relacionadas a su hermano, eliminando todo rastro de amor y hermandad, y dejando solo las rivalidades y el resentimiento que el prota sentía hacia él por la muerte de su amiga. El espíritu guardián de Liang intenta protegerlo, pero es demasiado tarde, ya que segundos después el prota se despierta sin ningún tipo de recuerdo sobre su hermano, solo un oído y una indiferencia tan grande que se puede ver a través de sus ojos. El prota comienza a atacarlo, y aunque Liang intenta defenderse con todo lo que tiene, tanto él como su espíritu guardián están demasiado débiles, por lo que no le queda de otra que pelear cuerpo a cuerpo contra su propio hermano menor. Liang hace todo lo que puede para hacerlo entrar en razón, pero el prota toma una daga y comienza a atacar en serio. Su guardián también hace todo lo que puede para interferir, pero al encontrarse tan débil, termina siendo derribado por el guardián del Peliblanco, al que no le quedaba de otra que seguir las órdenes de su portador, sin importar qué tan crueles fueran. Ahora sí, completamente desprotegido, Liang es derrotado por su hermano, quien se acerca con su daga listo para dar un golpe mortal directamente al corazón. Sin embargo, conforme se acercaba a dar este golpe final, el prota comenzaba a sentir una tristeza incontrolable y comienza a llorar. El prota no entiende nada de lo que está pasando, pero sabe en el fondo que de su corazón que lo que estaba haciendo no era lo correcto. En ese momento, Liang le dice que es su hermano y que intente recordar todo lo que vivieron juntos. Así, con un poco de ayuda, el prota comienza a recordar poco a poco todas las dificultades que habían tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas, pero como sin importar cuál complicadas se pusieran las cosas, ellos siempre enfrentaron los problemas juntos. Al final el prota toma la mano de su hermano y lo recuerda tal cual es, como la persona que ha estado a su lado toda su vida, para protegerlo sin importar qué. Pero justo cuando todo parecía que iba a ir bien, el Peliblanco empuja el brazo del prota, haciendo que la daga que este sostenía se clavara en el cuerpo de su hermano mayor, dejándolo muy mal herido. El prota comienza a llorar descontrolado, mientras comenzaba a recordar cada vez más todos esos momentos que vivieron juntos. En ese instante se comienza a formar una nube negra sobre ellos, y en el punto más alto de su desesperación cae un rayo, indicando que después de todo el prota no era un simple mortal, sino que era una persona con un espíritu de guerrero, una habilidad muy poco común que le permitiría invocar más de un solo guardián. Sin nada más que hacer y viendo cómo su poder espiritual se iba desvaneciendo lentamente,
Finalmente, el guardián de Liang tomó una última decisión, con la que cumplirle a su portador. El guardián decide sacrificar lo último que le quedaba de vida para romper el sello de bastón de Cao, un arma secreta que había llevado en su espalda todos estos años, a la espera de un heredero digno. Al romper el sello, son liberados 7 espíritus legendarios, los cuales, con un poco de dudas al principio, terminan reconociendo al prota como su portador e ingresan a su cuerpo. Y es de esta forma que nuestro prota, que aparentemente nació sin nada de energía espiritual, terminó siendo el portador de no solo uno, sino de 7 espíritus guardianes de alto nivel. Mientras su hermano Liang daba su último aliento, el prota invoca a uno de sus nuevos guardianes, junto al que derrota a los enemigos sin ningún problema, liberando a Rakshasa de la tiranía del peliblanco y recuperando su hogar, a pesar del terrible precio que tuvo que pagar. De vuelta al presente, el árbol sagrado continúa fuera de control, desatando un caos que es percibido a lo largo de todas las calles Requiem del mundo y que amenaza con acabar completamente con el equilibrio entre el mundo de los vivos y de los muertos. Xia hace todo para evitar que Liang sea absorbido. Sin embargo, los minutos pasan y ellos cada vez quedan con menos fuerzas para aguantar. Por supuesto, todo este desastre no pasa desapercibido por el prota, que desde el sitio donde se está llevando a cabo su pelea con el perro, comienza a notar la formación de diversos portales. Él intenta atravesarlos con el fin de regresar a Rakshasa, pero estos no hacen más que llevarlo a lugares random, hasta que aparece en una tétrica habitación donde descubre el cuerpo del adivino, el cual había muerto hace 3 meses. Además, se ve que en su lecho de muerte, este había dejado un mensaje, alertando que diferentes grupos se habían puesto en movimiento para acabar con el mundo tal cual lo conocemos. Esto no solo nos alerta de lo que podría estar a punto de suceder, sino que deja una nueva pregunta. Si el adivino está muerto, ¿quién es el que hemos estado viendo todo este tiempo? El prota se apresura y regresa a la calle Rakshasa, justo a tiempo para salvar a su hermano. Pero eso no significa que todo haya terminado, ya que en ese momento el prota se tiene que enfrentar a Kemki. No contento con el daño que ha causado, se fusiona con su guardián, adquiriendo un poder increíble y dejando al prota en una situación bastante mala. Sobre todo porque aparte de este, también debe tener cuidado con el guardián de Xia, el cual continúa fuera de control, por lo que decide dar una pequeña muestra de su verdadero poder, liberando a su segundo guardián. Obviamente, esto pone la balanza a favor del prota, quien de forma rápida controla al guardián de Xia, al mismo tiempo que le da a Kemp la paliza de su vida. Este último aguanta un poco, pero finalmente huye cuando el prota le revela que tiene en su poder un total de 7 guardianes, y que se asegurará de dejarle eso en claro a cualquiera que pretenda atacar a la calle Rakshasa. En ese momento aparece el adivino, el falso adivino, y consigue sellar el portal que había estado absorbiendo a los espíritus. El prota lo confronta revelando toda la verdad, y aunque este falso adivino no se digna a dar explicaciones de lo que pasó, descubrimos que él fue el responsable de matar al verdadero adivino, y que todo lo que ha hecho hasta ahora fue con el simple objetivo de destruir el árbol sagrado. No tenemos muy claro los motivos que este tenía para hacer eso, pero nos da una pequeña pista diciéndonos que el mundo espiritual es muy grande y que hay enemigos de lo que uno piensa. Además, le revela que hay una manera de reparar el árbol sagrado, pero que para eso deberán recolectar 4 elementos legendarios, muy difíciles de encontrar. El prota intenta atacarlo, pero aún con todo su poder, haber invocado a 2 guardianes lo dejó exhausto, por lo que el falso adivino escapa. Afortunadamente, el guardián de Xia se calma y comienza a liberar toda la energía negativa que tenía contenida en su interior, regresando a la normalidad y revelándonos que él ya no tiene en su control el elixir de resurrección, pues lo entregó hace mucho tiempo a uno de sus antiguos portadores. Esto hace que el prota quede muy decepcionado, pues vemos que todo este tiempo tenía la esperanza de obtener el elixir para traer de vuelta a su hermano. Esa noche Liang le dice al prota que ha llegado el momento de aceptar su muerte y dejar atrás lo que pasó en el pasado, pero el prota le dice que aquello es algo que jamás podrá olvidar. Es así como vemos que luego de obtener el poder de los 7 guardianes, el prota logró acabar fácilmente con el peliblanco. La pelea se extiende hacia el centro de la calle Rakshasa, y mientras el prota le daba una buena paliza, este es atacado por espíritus malvados que estaban en busca de venganza. Su guardián lo defiende y lo salva, sacrificando su vida en el proceso. A pesar de haber sido un hijo de p***, durante toda la serie, el peliblanco lloró la muerte de su guardián, ya que este había sido el único aliado que alguna vez había tenido en la vida. Después de todo lo que sucedió, el prota decide que la muerte sería un castigo demasiado suave para él, y que lo mejor que podría hacer sería desterrarlo al mundo de los humanos, donde la misma sociedad se encargaría de hacerlo pagar por todo lo malo que había hecho. El prota vuelve a casa y, viéndose inundado por el dolor y el arrepentimiento, pasa los 7 días llorando la muerte de su hermano. Al ver esto, los gobernantes del reino espiritual deciden traer de vuelta a su hermano como un espíritu, de forma que el prota pueda seguir viendo a su hermano y que este sitio pueda seguir siendo cuidado por su familia. Luego de eso, el prota es enviado a la isla de la muerte para comenzar su entrenamiento, donde estuvo hasta que adquirió los conocimientos para convertirse en el líder de la calle Rakshasa, lo que nos trae de vuelta al presente, donde Xia decide tomar responsabilidad de lo sucedido y salir junto a su guardián a recolectar lo necesario para recuperar el árbol sagrado. El prota se une a ella, dejando a su hermano Liang como líder provisional de la calle Rakshasa. Los hermanos se despiden con la promesa de que volverán a encontrarse.
una vez más. Pero las cosas no quedan ahí, ya que luego de todo, Kemp se encuentra cara a cara con el falso adivino, el cual muestra su verdadero rostro y le da una pequeña probada de su poder. No menciono esto por la pateada de culo alucinante que le da, sino porque en ese momento descubrimos que su nombre es Wang, uno de los ex líderes de Requiem más poderosos de todos y un criminal mundialmente buscado por diversos crímenes, donde se incluye haber sido el asesino de los padres del prota. Pero eso es algo que tomará relevancia más adelante, ya que, de regreso con el prota, pasaron algunas semanas desde que él y Chia partieron desde la calle Rakshasa, con el objetivo de recolectar los elementos necesarios para regenerar el árbol. Si se preguntan por qué ambos lucen tan diferentes, es porque el prota utilizó sus poderes para generar unos trajes especiales que los ayudan a disimular su energía espiritual. Después de un largo camino, llegan a la Villa Bodhi, una calle Requiem que a simple vista parece un lugar rural completamente abandonado, pero luego de cruzar el portal, termina siendo un pueblo muy hermoso, donde los espíritus conviven entre sí de forma pacífica y sin ningún tipo de preocupaciones. Un sitio donde, a diferencia de la calle Rakshasa, raramente tienen problemas o se ven afectados por los espíritus malignos. Los protas son recibidos por una joven de cabello blanco llamada Shui, quien le explica que la calle Bodhi jamás hubiera podido alcanzar la paz que tienen ahora de no ser por su líder, Meng, un portador de guardián bastante poderoso que se ha encargado de proteger la villa durante varios años. Chia le cuenta a la niña sobre su misión, diciéndole que uno de los objetos que están buscando es el durazno de dragón. Debería crecer por esta zona como el fruto de un gran árbol. Es así como esta los lleva directamente hacia el árbol de Bondi, un árbol 10 veces más grande que el que tenían en Rakshasa, que desprende un inmenso poder espiritual. Todos se acercan a investigar, pero en eso aparece el líder Meng, y les dice que se mantengan alejados del árbol, ya que, justo como el árbol que ellos destruyeron, este es sagrado para la gente de su villa, y no se arriesgará a que este par de monos se atrevan a destruirlo también. A pesar de sus palabras, Meng mantiene cierta amabilidad, pero obviamente las cosas se ponen un poco incómodas entre él y el prota, y no hacen más que empeorar cuando parecía que estaban a punto de pelear en ese mismo instante. Chia los detiene y deciden irse, pero justo cuando estaban por atravesar el portal son rodeados por un pequeño ejército y por un gigantesco castillo móvil perteneciente a la calle Yulin, un requiem bastante importante, porque aparte de tener un líder principal llamado Nan Yutian, cuenta con otros 3 grandes generales para su protección, y como podrán imaginar por semejante entrada, no están ahí con las mejores intenciones, sino que fueron enviados por el ejército espiritual con el único objetivo de arrestar al prota por el incidente con el árbol. Obviamente estos se niegan y parecía que estaban a punto de comenzar a pelear, pero en ese momento Meng aparece e intenta calmar un poco las cosas, ya que a pesar de todo, no le conviene que su propia villa se convierta en una zona de guerra, así que propone solucionar las cosas de una forma menos práctica, en realidad, retando al prota a un enfrentamiento 1 a 1. Si el prota gana, podrá irse de la villa sin ningún problema, pero si Meng gana, deberá entregarse a las autoridades en ese mismo momento. Todo esto para evitar problemas y resolver las cosas de la forma más rápida posible, ya que Meng sabe que si se opone directamente a los deseos del ejército espiritual podría tener problemas, una situación que sí o sí pondría en peligro el gran árbol, el cual no solo es importante para su gran poder espiritual, sino porque este tiene la capacidad de aliviar el dolor de todos los espíritus que habitan en la villa, es decir, hace que olviden todas las cosas terribles que vivieron cuando estaban con vida, para que puedan convivir en paz ahora que están muertos, lo que explica por qué todos en la villa parecen estar tan a gusto a pesar de las dificultades, y por qué su líder está dispuesto a hacer lo que sea por mantener esa felicidad, incluso pelear con alguien a quien realmente no le tiene ningún tipo de remordimiento. La pelea comienza y vemos que las cosas se mantienen bastante parejas. Al principio se centran en puro combate cuerpo a cuerpo, hasta que deciden escalar al siguiente nivel e invocar a sus guardianes, el prota con el samurái rojo que lo ha acompañado casi toda la serie, y Meng con una especie de gorila albino bastante roto. La pelea continúa de forma bastante reñida, pero lo que no vemos, o bueno, lo que nuestros protas no ven, es que mientras estos dos pelean arduamente, Yutian se encuentra haciendo su propio movimiento, pues en realidad todo ese cuento de que estaban ahí para arrestar al prota era una completa farsa, y su verdadero objetivo no era otro más que robar el durazno de dragón. Así que, mientras los otros dos continúan con su pelea, vemos que este despliega todo su ejército para atacar la villa y llegar hacia el gran árbol, donde forma un pequeño vórtice con el que consigue extraer todo el fruto. Y el problema aquí no es solo que se haya robado el durazno dragón, sino que este funcionaba como el núcleo del árbol, y era justamente el elemento que lo hacía capaz de borrar las memorias a los espíritus de la villa. Es decir que, sin el núcleo, esto no es más que un árbol común y corriente, y esta villa vuelve a ser lo que era en un principio, el Requiem
al que llegaban los espíritus con las muertes más traumáticas de todas. Yutian se va con el durazno, al mismo tiempo que el árbol comienza a quemarse y que todas las personas de la villa comienzan a perder el control por los demonios de sus pasados. La cosa avanza tan rápido que, cuando Men y el prota se dan cuenta de lo que estaba pasando en realidad, ya era demasiado tarde, pues la gran mayoría de espíritus no habían podido aguantar todo el estrés y terminaron convirtiéndose en demonios sin razón ni conciencia, lo cual es un problema, ya que recordemos que una vez entran en ese estado, la única solución es acabar con ellos, por lo que aparte de tener que ver cómo el paraíso que había creado se iba a la mierda, a Men no le quedó de otra más que acabar uno a uno con los espíritus, y ahora atrás habían sido sus amigos. Al ver todo esto, el prota se siente muy afectado, ya que recuerda perfectamente el momento en el que su hermano, sin más opción, también se vio obligado a acabar con aquel espíritu que los había ayudado, con su villa destrozada, sus seres queridos muertos y el gran árbol reducido a cenizas. Men decide buscar venganza, por lo que solo unas horas más tarde aparece junto a su guardián en medio de la calle Yulin, en busca de su líder. Pero allí, tanto él como nosotros nos damos cuenta de que Yulin no es una calle requiem ordinaria, sino que todos los espíritus que llegaban allí eran obligados a formar parte de su gigantesco ejército, donde solo eran vistos, tanto por sus generales como por su líder, como herramientas para lograr sus objetivos, aunque esta vez no le salió como esperaba, ya que aparte de tener a Men partiendo culos en la entrada, Yutian se da cuenta que solo había podido extraer la mitad del durazno dragón y que el resto se encontraba oculto en un sitio que solo Men conocía, y mientras tanto, este continúa avanzando cada vez más adentro de la fortaleza de esta calle, descubriendo no solo que estos no valoran la vida de sus soldados, sino que los tratan con un nivel de crueldad que solo lo motiva más a acabar con esta tiranía de una vez por todas. Pero Men no es el único, ya que el prota y Chia deciden unirse al ataque, enfrentándose a la una de los generales, en una pelea bastante movida, en la que el prota no le queda de otra más que invocar a dos de sus guardianes, con los que con algo de esfuerzo pudo ganar sin problema. Y así, los tres siguen avanzando hasta que llegan a la puerta principal del palacio. Men entra lanzando un ataque muy poderoso, pero todo se va al carajo cuando se da cuenta que Yutian tiene a su control un as que lo cambia todo, ya que este tenía de rehén a Shui, uno de los espíritus a los que él más quería. Así que, viéndose acorralado entre la espada y la pared, decide no seguir adelante con su ataque, dejando incluso que Yutian le coloque un sello con el que inhabilita su poder espiritual. Todo esto para evitar que le hicieran daño a la niña, lo que nos da a entender que Yutian sabía perfectamente el cariño que él le tenía. ¿Por qué? Ya llegaremos a eso, pues primero tenemos que discutir todo lo que sucederá a partir de ahora. Primero tenemos a Sia y al prota, quienes se encuentran cara a cara con el siguiente general, pero en esta oportunidad la pelea no recae en el prota, sino en Chia, quien le dice con toda seguridad que puede seguir adelante, ya que ella se encargará de acabar con el cornudo. El prota confía en su palabra y avanza, mientras que ella, con unos poderes chulísimos que literalmente se acababa de inventar y con ayuda de su guardián, consigue acabar con el general. Y en cuanto a Men, creo que no está de más decir que las cosas no van nada bien, ya que aparte de encontrarse en la peor situación posible, Yutian comienza a amenazarlo con hacerle daño a la chica para que le revele la ubicación de la otra mitad del durazno. Men no cede, y no sabemos si es por terco o porque realmente no sabe dónde está la otra mitad de la fruta, pero lo que sí queda bien claro es que entre él y Chui existe un vínculo más allá del simple cariño de un líder hacia su conocida, y eso lo descubrimos gracias al mismo Yutian, quien poco a poco comienza a desbloquear dentro de los recuerdos de Chui y le revela que el motivo de esto es porque Men fue su padre en vida y que de alguna forma que todavía no conocemos, las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera. Men se las arregla para rescatar a su hija y aunque ella sigue recuperando recuerdos de las cosas buenas y malas que sucedieron, decide luchar junto a él para hacerle frente a Yutian. En este momento se nos explica un poco más sobre el pasado de estos tres, ya que básicamente Men y Yutian solían trabajar juntos en la milicia, un trabajo que les consumía la vida, de tal forma que Men fue incapaz de darle a su hija la atención que necesitaba y que terminó involucrándola en un accidente en el que ella terminaría muriendo. Podría dar más detalles de todo esto, pero créanme cuando les digo que no vale la pena, y no porque la historia sea mala o porque no sea importante, sino porque en el siguiente episodio el equipo de producción del anime decide olvidarse de todo tipo de continuidad y romper la cuarta pared para explicarnos lo que han decidido hacer con el resto de la serie, pues resulta que, aunque el anime no parecía ir nada mal, estos no estaban felices con el resultado. La historia tenía muchas inconsistencias, los personajes principales apenas aparecían, se había perdido el hilo de los que querían conseguir, en fin, un completo desastre, por lo que deciden reiniciar todo lo que tiene que ver con la segunda temporada, comenzando desde cero para modificar algunos
pequeños detalles que, aunque simples, hacen gran diferencia para la trama. Así que retrocedemos algunos minutos de video hasta el momento en el que Chía y el prota llegan por primera vez a la Villa Body. Allí las cosas se dan justo como mencionamos anteriormente. Llegan al sitio, les dicen que no se pueden llevar la fruta. Llega el hijo de puta de Yu Tian a arrestar al prota y Men decide calmar las cosas con una pelea 1 a 1. Sin embargo, aunque la pelea vuelve a ser intensa como la primera vez, en esta versión el prota gana de forma aplastante, por lo que dejan que él y Chía se vayan de la villa sin ningún problema. Estos siguen con su camino y las cosas se vuelven a repetir justo como en la versión anterior. Yu Tian roba el durazno, el árbol se reduce a cenizas y la aldea queda totalmente destruida, pero esta vez no solo causa de descontrol de los espíritus, sino por culpa de los mismos generales de Yu Tian, que comienzan a atacar a todos por igual. Cuando Men llega a la aldea vuelve a encontrarse con el peor escenario posible y sale en busca de venganza, la cual obtiene a medias, ya que Shui es usada como rehén y él vuelve a ser capturado. Yu Tian sella el poder de Men, pero esta vez, en lugar de andarse con amenazas, le lanza a Shui una flecha que la hiere de gravedad, dejándola a ella abandonada en el suelo y tomando a su padre como prisionero de la calle Yuling. Chía y el prota encuentran a la chica y deciden ayudarla. Así, mientras Chía y su guardián hacen todo lo posible para que éste sobreviva a la herida, el prota decide enfrentarse por su propia cuenta al ejército de Yu Tian, liberando a Men y tomando venganza por todo el pueblo de la Villa Body. Es así como el prota se planta directamente en la entrada de la calle Yuling y poco a poco comienza a abrirse paso acabando con escuadrones enteros por su propia cuenta, y luego con la ayuda de sus guardianes se convierte en una fuerza imparable con escenas que, lo admito, sí están un poco más épicas que las últimas que tuvimos en la versión anterior, sobre todo porque el papel principal vuelve a caer directamente al prota. Algunos de los sobrevivientes le cuentan lo sucedido a Yu Tian. Al principio este no le presta demasiada atención, pero se caga de miedo cuando le cuentan que el prota no tiene solo uno, sino 2 guardianes, es decir, posee un espíritu de guerrero, lo que lo convierte en un oponente digno de temer, así que decide acelerar un poco las cosas y acabar con Men en ese mismo instante. Pero antes de que podamos ver lo que va a suceder, Men comienza a recordar momentos vitales de su pasado y descubrimos esta nueva versión de la historia entre él y su hija. En esta oportunidad las cosas se vuelven a dar de manera muy parecida. Él era un militar de alto rango con un altísimo número de victorias en sus misiones, lo que lo convirtió en un pilar vital para todas las operaciones de su equipo. Pero mientras su vida profesional era un éxito, las cosas con su familia no podrían haber estado peor. Su esposa le era infiel y se la pasaba todo el tiempo en viajes de negocios, lo que sumando a su propia ausencia, dejaba a su hija prácticamente abandonada por meses, únicamente con el cuidado de su niñera. Durante su tiempo libre, Men hace todo lo posible para ser un padre amoroso y atento, pero nunca pasa mucho tiempo hasta que tiene que regresar al trabajo y vuelve a dejar a su hija completamente sola. Obviamente esto afectaba a Shui, quien aparte de no contar con sus padres, también tenía que lidiar con el bullying de parte de sus compañeros de clases, por lo que, una tarde justo antes de que su padre partiera en una nueva misión, ella decide acabar con su propia vida. Men llega justo a tiempo para evitarlo, y su hija se empieza a desahogar con él, sobre todo lo que estaba sintiendo, pero en ese momento él recibe un recordatorio de que debería estar camino a su nueva misión, por lo que al tipo no se le ocurre nada mejor que dejar a su hija encerrada en una habitación para que no se hiciera daño hasta que llegara la niñera, porque obviamente eso es lo que debes hacer con una persona que justo acaba de intentar hacerse la eutanasia. Men llega al sitio de la misión, pero en todo este tiempo, la niñera no le contesta, y justo cuando decide devolverse es traicionado por su jefe, quien lo encierra en un cobertizo en las montañas para que muera de sed y de hambre. Sin embargo, eso preocupaba a Men en lo más mínimo, ya que lo único que podía pensar era en que su hija sigue estando encerrada en aquella habitación, sin entender por qué su padre le había dejado ahí sola. Y lo peor es que más nadie sabía de su paradero, por lo que era una sentencia de muerte tanto para él como para Shui. Y de esa forma, transcurren 7 días enteros hasta que toda la angustia y desesperación hace que Men despierte por primera vez a su guardián y puede utilizar todo su poder para escapar y asesinar a quienes lo habían capturado. Pero a pesar de que había logrado huir, ya era demasiado tarde para su hija, quien había muerto de manera horrible pocas horas atrás. Desesperado, Men le pide a su guardián que lo mate, pero este le dice que aunque su hija haya muerto, su espíritu todavía se mantiene con vida en alguna de las calles Requiem, lo que motiva a Men a convertirse en líder de la Villa Body para volver a verla y cuidarla como siempre debió haber hecho. Mientras tanto, Chía sigue haciendo todo lo posible para cuidar a la niña, pero sus heridas son tan graves que ni toda la atención del mundo podrían sanarla, y solo el tiempo decidirá si sobrevivirá a esto. Así que sin nada más que hacer aparte de esperar, Chía decide ponerse manos a la obra y unirse a la batalla. Para eso, le pide a su guardián que integre parte de su conciencia
experiencia a su cuerpo. Esta es una técnica bastante peligrosa que, de salir bien, hace que el portador reciba parte de la experiencia en batalla del guardián, lo que permite que una persona sin experiencia en pelea, como ella, pueda dominar todo tipo de técnicas en cuestión de segundos. Aunque con algo de dudas, el guardián acepta y llevan a cabo la transferencia de conciencia. Al principio parecía que nada había cambiado, pero cuando se unen al prota en la batalla, Chi es capaz de protegerlo de un gran ataque y de hacerle frente a uno de los generales de forma épica por su propia cuenta, usando los mismos poderes rotísimos que vimos en la primera versión, pero que, al menos, ahora sabemos de dónde carajos salieron. La pelea continúa con Chia, teniendo una gran ventaja. Sin embargo, en ese mismo momento el general revela su verdadera forma y se convierte en un monstruo gigantesco de gran poder. Para nada, porque con solo un poco de ayuda extra de su guardián consiguen vencerlo sin mayor problema. Justo como en la primera versión, el prota también se enfrenta a la otra general. Sin embargo, esta vez la pelea termina de forma más rápida y rotunda, teniéndolo a él como claro ganador. Es así como este continúa avanzando hasta llegar a la entrada del castillo, donde después de acabar con un centenar de hombres en cuestión de segundos, entra a la fortaleza y se planta cara a cara frente a sus enemigos, llegando en el momento exacto para impedir que Yu Tian y su último general acabaran con Meng, y burlándose de ellos de forma épica al sentarse en el trono del jefe de calle. Pero lo mejor estaba por venir, ya que al ver que el prota estaba ahí para ayudar a Meng, Yu Tian le revela la verdad sobre el pasado de él y su hija, de cómo por un error que pudo ser evitado, terminó causando que su hija tuviera una muerte espantosa. O sea, el tipo le dice todo esto para justificar lo que ha estado haciendo, pero afortunadamente eso al prota no podría importarle menos, ya que a pesar de lo que pudo haber pasado, él sabe que Meng es un hombre honesto que ha hecho lo mejor por su villa, mientras que Yu Tian sacrificó una aldea entera con el único objetivo de obtener la fruta. Así que no pierde más tiempo y le dice a Meng que es hora de seguir luchando, que su hija lo espera y que si se lo pide, él mismo se encargará de acabar con Yu Tian y sus hombres de una vez por todas. Meng al principio tiene sus dudas, pero al escuchar que su hija sigue con vida esperándolo, le da la orden de acabar con todos. El prota comienza con el ataque, deshaciéndose primero de los soldados de bajo rango, mientras va dejando a Yu Tian sin opciones, al ver que, más allá del poder de sus dos guardianes, el prota por sí solo es capaz de acabar con un ejército entero. Pero ese no es el único motivo por el que está siendo acorralado, sino que, como nos cuentan más adelante, él no puede invocar a su guardián en cualquier momento, sino que se deben cumplir ciertas condiciones, así que la pelea queda en manos de su mano derecha, el tercer general, quien comienza a atacar usando encantamientos oscuros bastante fuertes. El prota consigue hacerle frente, pero justo cuando parecía que llevaba a las de ganar, aparece un nuevo enemigo con 4 inmensos guardianes a sus espaldas. Se trata de Kunlun, líder del Salón de los Héroes, lo que lo convierte en uno de los guerreros de más alto rango dentro del reino espiritual, superando por mucho a cualquiera de los líderes de las calles Requiem, y que fue enviado ahí con el único objetivo de terminar todo el desastre que Yu Tian y compañía habían causado. Es por eso que lo primero que hace al llegar es recriminarle a este por no haber cumplido su misión en el tiempo que le habían dicho, y en un segundo le hace un corte en el pecho con el que lo deja completamente fuera de juego. Luego de eso, se dirige al prota y lo reta a una batalla para determinar entre los dos quién es el verdadero rey. La pelea comienza y al principio todo parece bastante parejo. El prota es capaz de seguirle el ritmo sin muchos problemas, pero con cada nuevo movimiento, Kunlun mantiene el control en la pelea y va sometiendo al prota cada vez más. Aún así, podemos decir que la diferencia entre ambos no es tan notable. El problema empieza cuando llega la hora de que sus guardianes se enfrenten, ya que aquí Kunlun definitivamente tiene las de ganar, con 4 inmensos guardianes contra los 2 del prota. Todo el poder que nuestro héroe había demostrado en los últimos episodios se ve reducido a nada contra Kunlun, quien no duda en ponerlo en su lugar con cada uno de sus ataques, pero aún así reconoce su fuerza y lo invita a unirse al Salón de los Héroes, prometiéndole que, si se une, olvidarán su participación en la destrucción del árbol sagrado. El prota se niega, pero Kunlun le vuelve a decir que es increíblemente fuerte, tanto así que tiene el potencial de convertirse en rey, pero que lastimosamente en este mundo solo puede ver a un rey, y ese será él, siendo esta de las últimas palabras que dice antes de atravesar el pecho del prota con su lanza, dejándolo desangrarse en el suelo mientras los guardianes de cada uno se enfrentan. Pero como era de esperarse, los guardianes del prota no tienen mucho que hacer contra los 4 que protegen a Kunlun. Mientras todo esto sucede, vemos que el prota no está completamente muerto, ya que en ese momento su espíritu despierta dentro del mundo que alberga a todos los 7 guardianes de su arma, tanto los 2 que él ya ha liberado, como los otros 5 que, aunque ya lo aceptaron como su portador, todavía no
confían en él como para luchar a nombre. O eso es lo que pensábamos, ya que el prota es convocado a este mundo donde es recibido por dos de esos espíritus guardianes, los cuales, luego de ver la ambición y fortaleza del prota durante la última pelea, están interesados en saber hasta dónde puede llegar. Pero antes de darle su poder, el dúo le pregunta qué es lo que planea hacer con esta nueva fuerza, a lo que el prota les responde una sola cosa: acabar con el sistema absurdo y corrupto que existe en ese mundo. Es así como, con una escena increíble de ver, el prota despierta nuevamente, con sus heridas completamente sanadas, dos nuevos guardianes y un poder increíble, con el que finalmente podrán cambiar el rumbo de la pelea. Obviamente las cosas comienzan a ir a favor del prota, no solo por el nivel de destrucción que estaba causando con todos sus guardianes, sino porque, en ese momento, Men consigue liberarse y Chía aparece para brindar apoyo, mostrando el verdadero rango de poder al que ella y su guardián pueden llegar. Sin embargo, todo esto era solo para enfrentarse al general y a los guardianes restantes, pues en el castillo no quedaba rastro alguno de Kunlun. Resulta que este se había ido apenas atravesó al prota con su lanza, pero ahora se estaba arrepintiendo de subestimar a su oponente. Las cosas continúan avanzando a favor del prota y su equipo. Sin embargo, Yutian, que todavía se encontraba muy mal, se deja llevar por la desesperación y utiliza su propia sangre para crear un sello con el que libera a su guardián. El problema aquí, y el motivo por el que antes les había dicho que solo lo podría invocar bajo ciertas circunstancias, es porque su guardián no se parece en nada a lo que hemos visto en la serie, sino que se trata de un monstruo gigante tan poderoso que depende de la energía vital de su portador para salir a la luz, lo que lo convierte a su presencia en una sentencia de muerte, tanto para todos a su alrededor como para el mismo Yutian. Aquí todos comienzan a hacer lo posible para contenerlo. Sin embargo, por más que peleen, no tienen demasiadas opciones que sirvan contra un oponente tan grande, por lo que Mem decide utilizar lo último que le quedaba de poder para sellarlo bajo tierra. Obviamente el prota se opone a eso, ya que en el punto de todo esto era que él pudiera reencontrarse con su hija, así que se une a él y juntos comienzan a luchar con todas sus fuerzas, creando un ataque fusionado con el que acaban con la bestia de una vez por todas. La onda expansiva fue tan poderosa que Kunlun la ve desde las lejanías y se da cuenta del verdadero potencial que el prota oculta en su interior, arrepintiéndose de haberlo subestimado y jurando que algún día volverían a encontrarse. Aunque todo haya terminado, eso no significa que sea un final feliz, ya que cuando llegan al sitio donde se encontraba la hija de Men, se dan cuenta que era demasiado tarde para salvarla y que solo le quedarían algunos minutos más de vida, tiempo que él aprovecha para decirle lo arrepentido que está por no haber sido capaz de protegerla, ni en este ni en el otro mundo, a lo que ella solo le sonríe y a modo de despedida le dice que no le aguarda ningún rencor, ya que, entre todos, él fue la persona que mejor la trató y que más la quiso en su vida. Pero en lugar de deprimirse, Men decide honrar a su hija viviendo al máximo a partir de ahora y trabajando por hacer una verdadera diferencia en el mundo, por lo que, al día siguiente, decide unirse al prota en su misión para recuperar ahora no solo uno, sino dos árboles y acabar de una vez por todas con el sistema de injusticia que azota las calles Requiem. Al final, vemos que Kunlun también tiene objetivos muy parecidos a los del prota, que incluyen obtener el poder suficiente para enfrentarse directamente al Consejo del Reino Espiritual. Pero eso no es lo más importante, pues resulta que, en una escena postcréditos, vemos que el primer general de Yutian no era más que un infiltrado, y en realidad es un fuerte guerrero con intenciones asesinas formidables, que estaba ahí con el único objetivo de, entre toda la multitud, robar el durazno dragón y entregárselo directamente a su líder, Wang, el asesino de los padres del prota.